Bienvenidos, estamos una semana nuevamente. Estamos ya en la semana 1 del proyecto número 2 de nuestro plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, de la básica superior, con el tema El proceso de evolución de la vida y su diversidad. Vamos a ver en esta semana en el área de estudios sociales que nos toca desarrollar la actividad número 4, la cual nos habla del origen de la humanidad. Bueno, el origen de la humanidad siempre se ha visto envuelto en diferentes misterios. La teoría más aceptada en el mundo científico es la de Charles Darwin, quien fue un naturista inglés quien dijo que en el siglo XIX el hombre era resultado de un proceso denominado evolución de las especies y que fue la selección natural y la evolución lo que dio origen a los seres que habitaron y habitan en nuestro planeta. Vemos nosotros allí una imagen acerca de unas aves que en este caso se conocían como los pinzones de Darwin. Esta especie de aves fue uno de los estudios que hizo cerca de las Islas Galápagos Charles Darwin, quien encontró cerca de las Islas Galápagos estas especies que eran similares pero no idénticas. También notó que cada especie de pinzón era adecuado a su entorno y a su función. Es decir, las especies que comían semillas grandes tenían los picos más grandes y fuertes, mientras que las que comían insectos tenían los picos más largos y delgados y puntiagudos. Finalmente observó que los pinzones y otros animales de las Islas Galápagos eran tan parecidos a las especies que se encontraban en todo el mundo, pero no eran similares. Entonces, a partir de eso vamos nosotros a ver lo que nos trae el texto que tenemos que leer esta semana, El origen de la humanidad, que lo encontramos en nuestro libro integrado de 8º año en el área de estudios sociales y nos indica en la página 29 y 30 acerca de lo que es el origen de la humanidad. Yo les he puesto las imágenes aquí para que podamos ver cuáles son las imágenes de los textos que tenemos que leer. Entonces nos habla aquí cómo los seres humanos hemos sido un resultado de un largo proceso evolutivo, ¿no? Y también nos habla acerca de cómo fuimos cambiando físicamente. Empezando por el tronco común, empezaron los homídeos a desarrollarse y terminaron ya la especie con los Homo sapiens, que ya prácticamente se parecen al hombre común. Entonces, aquí en la imagen que tenemos a la derecha podemos ver nosotros unas pequeñas características acerca de cada uno de los procesos evolutivos que tuvo el hombre. A continuación, esto no lo vamos a encontrar en nuestro libro integrado, pero yo se los voy a explicar la evolución de los homídeos, empezando por los Australopithecus y terminando por los Homo sapiens sapiens. Entonces, los Australopithecus, que fue la primera etapa, aparecieron hace 7 millones de años. Fueron los primeros bípedos, es decir, los primeros que se sostenían en dos patas. Su estatura era baja, de 1,20 m, su cerebro era reducido, de 400 centímetros cúbicos, sus mandíbulas eran más fuertes y ellos se localizaron al este de África. Luego tenemos nosotros los Homo habilis, conocidos también como los hombres hábiles. Ellos aparecieron hace 2 millones de años, su rostro ya era un poco más humano, su estatura era de 1,40 m, su posición ya fue un poco más erguida, su cerebro era más grande y ya podían hablar. Eran más hábiles y ellos se localizaron en África. Luego de este proceso vienen los Homo erectus, que significa hombre erguido. Ellos aparecieron hace 1.500.000 años, eran más altos, ya tenían una musculatura mucho más fuerte, su cerebro era más grande, descubrieron ellos lo que era el fuego, crearon utensilios y herramientas, eran cazadores y ellos migraron hacia Asia, Europa y Oceanía. Luego de ese proceso viene el proceso del hombre neandertal. Él apareció hace 100.000 años. Su anatomía era adaptada al frío, su cuerpo era robusto y pesado, su cráneo era un poco más alargado y amplio. Ellos se dedicaron a la caza, eran muy buenos cazadores, vivían en grupos. Su estatura era un poco baja aún,
practicaban el ritual de funeraria, enterraban a sus muertos, y ellos se localizaron en Europa, Asia y África. Y ya fueron creando lo que eran las herramientas líticas, herramientas bien diseñadas, pero en piedra. Luego, y por último, aparece el Homo sapiens sapiens, que fue el último proceso evolutivo del hombre. Este aparece hace 40.000 años. Sus características físicas ya se parecían al hombre actual. Su capacidad cerebral era muy grande. Su estatura ya era un poco más elevada ante sus antecesores. Sus cambios anatómicos, es decir, sus cambios sexuales, ya se podían diferenciar los hombres de las mujeres. Dominaban la técnica de la caza, realizaban ritos religiosos, funerarios, y también sabían representar la realidad en pinturas y esculturas. Empezaron ya a surgir las primeras escrituras. Entonces, ese fue el proceso evolutivo del hombre. En la tarea número 1 me pide a mí que, en base a la lectura que ya tuvieron y la explicación que les acabé de dar acerca del proceso evolutivo, vamos a crear una línea de tiempo que explique el proceso evolutivo de la humanidad. Recordemos que, ¿qué es una línea de tiempo? Bueno, es una representación gráfica que me permite a mí comprender consecuencias de tiempo y acontecimientos o eventos, cómo fue desarrollándose todo este proceso. Para nuestro trabajo en la línea de tiempo tenemos que utilizar nombres de la hominización, es decir, de cada uno de los procesos que pasamos, los años, tenemos que agregar dibujos, una explicación, flechas y colores. Y tenemos que utilizar nuestra imaginación. Yo les he querido dar un ejemplo. Tenemos 2 ejemplos aquí de 2 líneas de tiempos distintas. En el ejemplo 1 tenemos un texto muy pequeño resumido. Ustedes tendrían que hacerlo un poco más amplio después de la explicación que yo les he dado. Y una imagen, ¿sí? Inclusive he agregado imágenes en el proceso evolutivo que acabé de explicar y ustedes podrían tomarlas de allí, las podrían dibujar para que la línea de tiempo sea un poco más representativa. Siempre en una línea de tiempo van imágenes. Entonces tengo el ejemplo 1 y tengo el ejemplo número 2 que puede servirles a ustedes como referencia para hacer su trabajo. Luego tenemos lo que es el trabajo y la adaptación. Esto lo encontramos en la página 30 de nuestro libro integrado de 8º año de estudios sociales. Aquí nos habla sobre la existencia humana, cómo el trabajo hizo que el hombre superara el mundo animal y cómo él implementó los instrumentos que él mismo desarrolló con sus facultades mentales y físicas, lo cual le hizo tener una mejor vida en la sociedad, ¿no? Entonces, luego de haber leído ese texto anterior, nosotros vamos a contestar las siguientes preguntas y vamos a registrar las respuestas. ¿Cómo influyó el hombre? ¿Cómo influyó el trabajo y la adaptación en el proceso evolutivo del hombre? Bueno, yo les he contestado para poderles ayudar y explicarles que el hombre influyó enormemente y le ayudó al ser humano a diseñar, que el trabajo influyó enormemente y le ayudó al ser humano a diseñar herramientas, utensilios y armas, las cuales lograron adaptarse a los diferentes territorios, climas donde el hombre vivió, porque recordemos que era nómada. Entonces, ¿por qué crees que se desarrolló la expansión del Homo sapiens en todos los continentes? Bueno, se desarrolló la expansión porque recordemos que el hombre al inicio fue nómada. Empezó a buscar a otros territorios que le proporcionaran alimentos para poder sobrevivir. Entonces, de esta manera se fueron moviendo por diferentes territorios. Y por último tenemos por qué existe la discriminación en la actualidad si todos pertenecemos a un mismo origen. Bueno, son muchos los factores que en realidad influyen, como el desconocimiento de ciertas etnias o culturas, factores socioeconómicos, niveles sociales. Por estas razones hemos ido perdiendo identidad, ya que todos somos iguales. Esa sería en este caso la realidad, ya que todos venimos de una misma especie. Entonces, este sería el trabajo de estudios sociales para esta semana. Espero que haya sido comprendido por todos ustedes. Que tengan una excelente semana y muchas gracias.